Y hoy que vamos a abordar este tema de los falsos maestros, es lo último que escribe Pablo acerca de este tema. Y la idea, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué Pablo le da tantas recomendaciones acerca de este tema y lo lleva una y otra vez en esta misma carta a Timoteo a pensar en esto? Sin duda en las últimas, las últimas palabras de Pablo, y trataba de dejar herramientas a Timoteo para poder defender el Evangelio. Pablo estaba defendiendo el Evangelio. Sin duda, su gran preocupación era poder defender ese Evangelio el cual Dios le había encomendado. Y debía ser Timoteo instruido y debía ser llevado a pensar y a considerar cada idea de estas por la causa de la fe, por la causa del Evangelio. Es decir que Pablo ocupa estos versículos que vamos a ver ahora, del versículo 1 al 9, pensando en esto. Y más allá de lo que vamos a leer, tratemos de considerar en nuestra mente ese concepto, ¿sí? Preservar, guardar la sana doctrina, cuidar el Evangelio. No vamos a poder desmenuzar completamente este pasaje, es muy extenso, pero sí vamos a entrar en ideas generales y en ideas particulares para poder entender un poco qué es lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo y que también nos llega a nosotros por el Espíritu Santo, ¿sí? Y en primer lugar podemos ver que Pablo llama la atención de Timoteo. En los versículos, el versículo 1 dice, y lo voy a leer en otra versión, en la NBI, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Este pasaje, esta idea, este versículo que leemos, esta línea, quizás puede a veces pasar por desapercibida y nos queda afuera alguna idea importante. ¿Y por qué Pablo, guiado por el Espíritu, lleva a Timoteo a pensar en esto? Había un tema de que Timoteo, y pensemos en el concepto, pensemos en la manera de ser de Timoteo según lo que vemos en las cartas. Era un hombre, un joven hombre, el cual quizás tenía un carácter un poco más débil, un carácter más apocado, pero también un hombre que defendía el Evangelio, y un hombre que había sido instruido en la doctrina de los apóstoles y que había sido instruido en la fe. Por lo cual Pablo, pensando en los tiempos que iban a venir, le encomienda que primero preste atención. Ten en cuenta, le dice Pablo, ten en cuenta esto que te voy a decir ahora. Esta idea es principal, es importante, porque es lo que le da lo enfatiza y da la relevancia a lo que sigue. Pablo enfatiza ese mensaje a este joven Timoteo, un hombre débil, como decíamos, y que era tan grande la oposición que podía llegar a venirle, o que ya estaba instalada, pero que quizás Pablo no la estaba viendo porque todavía no era el tiempo de que se manifieste tan fuerte, que considera a Timoteo que ese era el hombre que Dios había escogido, y a pesar de su pensamiento, vamos a decir, humano, era la herramienta escogida por Dios para defender el Evangelio. Y aún siendo un hombre débil, si Dios lo había escogido para defender el Evangelio, Pablo tenía que recomendarle e instruirle, porque era el hombre que escogido por Dios para defender el Evangelio. Por eso le tiene que decir: ten cuidado, Timoteo. La oposición que viene es mucha, es grande. Los hombres que vienen parecen buenos, pero no lo son. Y van a destruir el Evangelio, van a intentar contaminar el Evangelio. Y van a hacer que hermanos y hermanas se peleen y discutan y tengan diferencias a causa del Evangelio. Y van a ir por detrás, después lo vamos a ver esto, van a ir a escondidas y van a hacer que el Evangelio se pulverice, porque ese es el fin del enemigo. Ahora, quien tenía que defender esto no era un soldado con gran preparación, ¿sí? Aunque había sido mucho tiempo instruido por Pablo y había estado al frente, ya había estado al frente en Éfeso y era un hombre que Dios había elegido. Aún así, Pablo vehementemente le dice: ten cuidado, Timoteo, ten cuidado porque lo que viene es difícil.
Y Pablo le lleva a Timoteo a pensar en un tiempo, ¿sí? Ahí habla de en los últimos días, o en los postreros días, como dice la versión 60, y quizás alguno podría pensar, bueno, ¿y cuándo es esos últimos días? ¿Cuándo son esos momentos futuros? ¿Cuándo serán? Por lo que vemos en el contexto, y sin duda Pablo también estaba sufriendo de ser persecuciones, por algo estaba preso por causa del Evangelio, estaba viendo como esos últimos días como algo presente. ¿Y por qué podemos verlo como algo presente para ese tiempo, ¿sí? Y no como un tiempo apocalíptico, un tiempo futuro escatológico, sino un tiempo presente? Porque esos tiempos habían llegado, ¿sí? Esos tiempos que del sufrir por causa del nombre de Cristo habían llegado. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 14 al 17, encontramos una profecía que se había cumplido del libro de Hebreos, que hablaba de los tiempos finales, y Dios había hablado, como dice el libro de Hebreos, en los antiguos tiempos, de una manera, por los profetas y por las escrituras, y en el tiempo presente, por el Hijo. Y en el mismo contexto, el escritor de los Hebreos habla de los tiempos futuros, los tiempos postreros. Utiliza esa misma frase, esa misma idea. Pero no solamente en ese pasaje, sino que en el capítulo 3, ahí en el segundo Timoteo, vemos esa descripción como un tiempo presente y no futuro, porque vemos a Pablo en la recomendación que le hace. Y en los verbos que usa después los vamos a ver, también utiliza el tiempo presente para referirse a esos maestros que vendrán. Pero está hablando del tiempo presente. Y no solamente habla de la preparación de Timoteo, sino que también habla de que ya estaban esos tiempos, porque habla de que los tenía que desechar, ¿sí? No que los iba a desechar, sino que los tenía que desechar en el presente. El verbo en el original está en presente. Pablo confirma esto, que en las instrucciones no eran una época futura, porque también el tiempo que ya estaba comenzando, quizás era iniciando el tiempo, pero ya estaba haciendo el tiempo de que esos maestros iban a venir, porque esos tiempos iban cada vez a empeorar y cada vez iban a ser más peligrosos. Y el peligro no venía del lado de afuera, sino que el peligro estaba dentro de la iglesia. No le está hablando de que iba a venir personas de afuera que no creían en Dios e iban a seguir a la iglesia. Sí, por supuesto que eso va a pasar. Pablo le está hablando del tiempo presente de personas que estaban en la iglesia y que dividían o que podían ser esos malos maestros. Y esos tiempos difíciles ya estaban presentes. Fíjense también, pensemos en el Nuevo Testamento y pensemos que esos tiempos difíciles eran los que el mismo Señor había anunciado. La palabra difícil, para entenderla, solamente podemos compararla, y en el Nuevo Testamento aparece una sola vez más, una sola referencia más en esa palabra difícil, que es el estado de situación que tenía, recuerdan en el tiempo de Jesús, el endemoniado gadareno, los endemoniados gadarenos. Bueno, esos hombres, se habla de hombres que eran salvajes, que no podían resistirse a lo cotidiano, a lo normal, sino que eran personas salvajes. Bueno, esa misma palabra se utiliza como algo difícil, ¿sí? Y Pablo le habla de que iban a venir tiempos que personas de adentro iban de forma salvaje, quizás en forma encubierta, pero salvaje, iban a destruir. Y eso es donde Pablo se centra. Esos últimos días eran peligrosos, días que incluyen periodos de peligros difíciles y iban a ser el resultado de la actividad del hombre. No iba a ser algo sobrenatural, no iba a ser algo que iba a pasar como que de afuera hacia adentro, sino que iba a ser algo que los mismos hombres iban a promover. ¿Por qué toda esta introducción y pensando en esto, no? Porque Pablo lo está mostrando a Timoteo, es lo que iba a pasar y que estaba pasando dentro de la iglesia. Y en estos tiempos en los que vivimos, no son exentos a ese tiempo.
no estamos aprendiendo algo de historia para tener un conocimiento histórico, estamos aprendiendo algo que Dios nos muestra, algo que sucede en el tiempo presente. Y que debemos conocer bien todo esto y comprenderlo con claridad para estar preparados. Ahora, así como en esos postreros días, tiempo presente para el tiempo de Timoteo y para nosotros, en esos postreros días también podemos los enemigos peligrosos del Evangelio. Y ahí se detalla en una lista bastante extensa, del versículo 2 en adelante, de qué iban a ser esos enemigos del Evangelio. Y vemos un montón de características. Vamos a tratar de separar las características en 3 grupos, ¿sí? En 3 grupos que nos puedan llegar a visualizar qué eran esas características. En primer lugar, nos habla de una conducta moral. Fíjense lo que dice los versículos 2 al 4. Lo voy a leer también en otra versión para poder entender un poco más algunas de esas palabras. La gente estará llena de egoísmo. Fíjense cómo prevalece el egoísmo de la persona. Egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Estas son las características de estos hombres que estarán o están siendo los falsos maestros, ¿sí? Una conducta moral totalmente aberrante. Fíjense que, en primer lugar, habla de su parte interna, amadores de sí mismo, egoístas. Y el egoísmo lleva a las personas a la peor situación como personas que destruyen todo, porque la mirada es hacia uno. La Biblia nos muestra permanentemente, Pablo en sus cartas permanentemente habla y muestra de cuánto él había renunciado para servir a Cristo, de cuánto tenía él por basura para seguir a Cristo. Vemos a un Pablo en Hechos 7 hacia atrás, un hombre egoísta, que había seguido la cultura y que había seguido la religión totalmente de a pasos y detallada, lo cual alimentaban, por supuesto, su ego y alimentaban todo lo que él podía hacer. Vemos un Pablo, hasta ahí un Saulo, y vemos un Pablo en Hechos 9 en adelante, un hombre que se sujeta a Dios y que ya deja de ser yo, y que a medida que vemos cronológicamente en tiempo cada carta, vemos que más y más deja de ser yo para que Dios sea en él. Y que ya no mira tanto hacia él, sino que mira hacia adelante. ¿Y qué ejemplo mejor tenemos? Pablo, a punto de ser sacrificado, como dice el capítulo 4 de esta carta, y pensando en el Evangelio, en defender el Evangelio. No pensando en lo que le iba a pasar, no pensando en lo que él era, no pensando en cómo salir de esa situación, sino pensando en la defensa del Evangelio. Personas que tenían una mirada a su entorno familiar, y fíjense cómo trataban a los demás. Eran implacables, desobedientes a los padres, personas que miraban hacia alrededor de los cercanos. Ahí la familia habla de cercanos, de bien cercanos del círculo íntimo, y que los aborrecían por completo, o los utilizaban para su propio beneficio, para satisfacer sus necesidades egoístas. Y Pablo, escribiendo esto, muestra esta situación, a este perfil de persona que hacía estas cosas. Quizás nos podía parecer aberrantes, pero después vamos a ver que quizás, sí, estamos hablando de personas que pueden estar, ¿sí? Y que están dentro de la iglesia. Unas personas que hacia los demás no tenían ninguna conmiseración, que no tenían ningún afecto natural, que no tenían nada hacia aquellos que tenían alrededor. Y quizás de forma engañosa actuaban y actúan para satisfacer sus propios deseos, para poder ser elogiados. Y Dios habla cada día más de la necesidad de pensar racionalmente acerca de nosotros y no
en forma egoísta. Así como vemos esa conducta moral, el versículo 5 nos lleva a pensar en una conducta religiosa. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, aparentan ser devotos en la versión 60, dice que tendrán apariencia de piedad, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas, le dice Pablo en esta versión, una expresión bastante fuerte. ¿Sí? Aparentan ser personas religiosas, aparentan ser personas que están en medio nuestro, que cantan las canciones, que oran en voz alta, que están al lado nuestro, pero la realidad de sus vidas es muy diferente. La realidad de su vida es un engaño. Su conducta desmentirá eso que va a aparecer. Y después habla Pablo en los versículos siguientes acerca de esto, que estas personas lo que muestran en su apariencia, en su manera de conducirse, en algún momento dejan de hacerlo, porque en su interior no están viviendo eso. Lo que viven es una fachada, es una apariencia. Personas que aparentemente son buenas o tratan bien a las personas, o tratan de cumplir con las reglas litúrgicas del lugar, pero que en su corazón está lejos de Dios. Su corazón no vive cerca de Dios. Estas personas que tienen esta situación, que parecen ser personas amables y buenas, son personas que destruyen y que rompen el vínculo en la iglesia. En las Escrituras encontramos este tipo de comportamientos y algo que ya pasaba, ¿sí? No es que es algo que en el tiempo de Pablo estaba pasando o en el tiempo nuestro pasa, sino que ya pasaba. En las Escrituras mismas se nos muestran acerca de esto. El libro de Amós, en el capítulo 2, nos habla de Amós en tiempos del rey Jeroboam, de personas que estaban lejos de la moral de Dios, y Dios los tiene que reprender porque estaban vestidos de religión, dice claramente, pero su accionar, su comportamiento era totalmente contrario a Dios. Hacían cualquier cosa y Dios los tiene que reprender. También en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 14 al 17, nos habla de lo mismo. Y les aconsejo, léanlo, son 3 versículos ahí nada más. Habla acerca de esto, de los tiempos en los que las personas actuaban de una forma, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y su accionar estaba lejos de Dios. De hecho, era contrario a Dios. Y no podemos dejar de pensar en el mismo Jesús, en los tiempos de Jesús con los fariseos. Personas que exteriormente sus vestimentas ya los distinguían como religiosos. Su accionar, su andar diario de ir al templo y orar y en las oraciones y en las formas de hacer, de actuar, era religioso, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús les llega a decir sepulcros blanqueados, no sé si recordamos esa situación. Eran personas que por dentro estaban podridas, y esa era la idea. Pablo también lleva a estos falsos maestros a ponerlos en esta misma figura. No sorprende nada que Pablo le tenga que decir a Timoteo esto, y que le tenga que decir, con esta gente ni te metas. Fíjense, Pablo le dice a Timoteo, ¿se acuerdan? Huye de las pasiones juveniles. ¿Se acuerdan esa frase? ¿Ese texto? Bueno, acá le está diciendo algo muy similar. Ni te metas con ellos. Nos recordamos ahí al capítulo 2 de este libro de 2 Timoteo, en el capítulo de los versículos 14 al 19, que el pasaje que habíamos visto, que Damián nos había contado acerca el último jueves de septiembre, y la idea era que no era contender con ellos. No había que contender, porque era perder el tiempo. Ahora, ¿cómo es que Pablo le tiene que llegar a decir esto a Timoteo? ¿Y por qué le recomienda esto? Bueno, sin duda, sus obras, las obras de ellos, iban a ser vistas. Y ahí es donde quizás radica la situación esta. Darse cuenta de que estas personas iban a ser expuestas. Tarde o temprano, eso de lo cual van vestidos,
de forma pía o devota, iba a ser expuesta en la realidad de quiénes eran realmente. Por supuesto que esto habla de, para los que no conocen a Cristo, para los que están alrededor, por supuesto que lastima el testimonio de la Iglesia, lastima el testimonio del Evangelio. Pero estas personas son las que no llevan el Evangelio, sino que de forma egoísta actúan y tratan de actuar de forma falsa. Así como hablamos recién de una conducta moral errada, interna, una conducta religiosa, versículo 5 que habíamos leído recién, vamos a hablar ahora de esa conducta engañosa, versículos 6 al 9. Y dice lo siguiente: así son los que van de casa en casa cautivando, escúcheme esta palabra, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, como dice el versículo 9, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Y pensando en esta idea, esta conducta engañosa que tenían estas personas, Pablo muestra que estas personas egoístas, impías, que también profesaban religión, como dijimos recién, no solo eso, sino que también propagaban activamente el mensaje. Y esto nos llama la atención, nos conmueve pensar que una persona tenga esta idea o este accionar de intentar dar consejos o de inclusive llevar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Y por qué la situación? Porque son personas que no están guiadas por el Espíritu Santo. Son personas que lo están haciendo por amor propio, por ser reconocidos. El verbo que utiliza Pablo ahí de cautivar es obtener un prisionero de guerra o llevarse algo o alguien engañado. Esta es la idea, ¿sí? Esa forma de cautivar. Es increíble el ejemplo que utiliza Pablo para mostrar el accionar de estos falsos maestros. Dice que entran en las casas de las mujeres, fíjense eso, y esto me lleva a pensar en esta misma, en la forma. Primero que lo hacen en secreto, con astucia, ¿no? No es que entran de una forma violenta, sino que entran en secreto y con astucia. Y nos lleva a pensar en el mismo método que el pecado, donde el hombre cayó en el pecado original, allí en el Edén, la misma serpiente de forma astuta y de forma secreta, porque la mujer estaba sola con la serpiente, es engañada y es cautivada de tal forma que accede a pecar contra Dios. Y estos hombres actúan de esta misma forma. Y lo que hacen es engañar. Y fíjense que así como la mujer cayó, también cayó el hombre, ¿no? Recordemos eso, no podemos dejar de evitar esto. Por lo cual, el ejemplo de Pablo es, así como cae esa mujer, no es que cae la mujer de esa casa así. Cae esa mujer y todo lo que está atrás, así, su marido y toda su familia. Y el accionar es el mismo. Y de la misma forma caen en pecado. Lo que hacían estas personas a escondidas, no solo entraban por las puertas traseras, porque la idea del pasaje es esa, sino que elegían el momento que estas mujeres estaban solas, que su marido o con quien estaba ausente. Y de esta forma es como entran. Hoy podríamos decir que quizás no es a través de una puerta. Podríamos decir que es a través de un llamado telefónico, que es a través de un mensaje de WhatsApp, o un mensaje de cualquier otra red social, en lo cual pueden utilizar para poder provocar y llamar y poder hacer que esa persona acceda a la conversación. Y a través de eso cautivar y a través de eso dirigir o direccionar hacia un pecado. Fíjense que esas mujeres
eran ociosas, y esa es la idea, que estaban siendo utilizadas, eran ociosas. Personas que eran débiles, que moralmente eran débiles, y eran débiles también, y esto llama la atención por cómo lo explica Pablo, eran débiles intelectualmente. Personas que creían fácilmente y que eran fáciles, por supuesto, de engañar. En consecuencia, eran fáciles de engañar. Nos hace recordar allí en Oseas, en el capítulo 4, el versículo 6, Dios hablándole al pueblo a través de Oseas, y le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ¿cuánto nos insta a conocer de la palabra de Dios para no caer fácilmente, para no ser engañados fácilmente? ¿Cuánta necesidad tenemos de saber más y tener más sabiduría de Dios? No para olvidarse de usarlo egoístamente como lo usaban estos maestros, sino para conocer a Dios, para no caer en el lazo del enemigo, para no caer en pecado. Pablo utiliza un ejemplo y trae a dos personajes al texto que leímos, el versículo 8 en adelante. Trae a dos personajes, Janes y Jambres. ¿Quién se acuerda quiénes eran Janes y Jambres? ¿Alguien sabe quiénes eran? Brujos. Eran magos en Egipto. Sí. Bien, exacto. Acuérdense lo que hicieron. Eran aquellos que estaban delante del faraón y que cuando Moisés tira la vara, ellos también hacen lo mismo, ¿sí? Y sus varas también se convierten. Eran hechiceros, ¿sí? Esa es la idea, es que eran hechiceros. Fíjense que eran hombres reconocidos, y el ejemplo que utiliza Pablo es para mostrar esto mismo. Eran hombres reconocidos, religiosos. Para el pueblo de Egipto eran hombres religiosos que eran poderosos, estaban al lado del faraón. El faraón, no olvidemos que era considerado un dios, ¿sí? Estos hombres eran hombres poderosos. Y aún en el ejercicio de lo que hacían, tenían poder sobrenatural. Ahora, la comparación que usa Pablo es para mostrar estos hombres mismos, como Janes y Jambres, eran ellos, estos son los que están en la iglesia hoy. Y a veces es llamativo porque vemos el poder y el accionar de esas personas. Y podemos llegar a confundirnos que, bueno, Dios lo está bendiciendo, Dios está con él, Dios está actuando a través de él, Dios habla a través de él, y quizás no es verdad eso. Y Pablo le tiene que mostrar de esa misma forma que esto no era bueno, ¿sí? No era bueno. Estos engañadores se oponían y hacían toda clase de cosas para evitar que el pueblo de Israel triunfe y salga de la esclavitud. Bueno, estos hombres, en el tiempo llevados a la iglesia, de alguna forma hacen lo mismo. Y utilizan la religión de por medio para poder cegar los ojos y el entendimiento de las personas. Pablo le explica a Timoteo acerca de estos y les explica cuál era el fin de estos. Y ya terminamos. La verdad que enseñaba Pablo era confiada a Timoteo y Pablo estaba enseñando una verdad que realmente Dios había puesto en su corazón. La fe apostólica estaba puesta en el corazón también de Timoteo para poder seguir esos mismos pasos. El depósito sagrado que Timoteo debía guardar estaba siendo transmitido. Y a través de todas estas palabras, inclusive todos estos conocimientos de estas personas que iban a venir, le servían a Timoteo para afianzarse más en la fe, para afianzarse más en el conocimiento del Señor, para sujetarse más bajo su poderosa mano, para que Dios pueda obrar a través de él. Pablo denuncia a estos maestros con mente reprobada. Y fíjense que justamente Dios nos pide que seamos siervos aprobados. Totalmente lo contrario. Y esta idea, este antónimo que se propone como figura, nos habla de cuánto tiempo, cuánto debemos dedicar nosotros
al conocimiento de la palabra, a poder ponernos y sujetarnos bajo la poderosa mano de Dios, a dejar que Dios sea el que actúe en nosotros y no ser como uno de estos. Conclusión. En estos últimos días ocurren, estos últimos días de tiempos difíciles que Pablo le dice a Timoteo, ocurren donde Dios ha sembrado el trigo. ¿Y se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Bueno, Dios sembró el trigo y el enemigo puso cizaña. Y hay que esperar que eso crezca. Un día será revelado y en el momento de la siega se separará el trigo de la cizaña. Y esos falsos maestros tendrán su fin, por supuesto, ¿sí? La idea es que nosotros no nos dejemos llevar por eso, que no contendamos de palabra, como en el capítulo 2 se nos recomendaba, y Pablo recomendaba a Timoteo, y que podamos sufrir, entre comillas, como Jesucristo, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, y que realmente entendamos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Podemos ver que quizás el enemigo tiene, podemos llamarle agentes dentro de la iglesia, por los cuales a través de ellos opera para destruir la iglesia, que tienen un carácter, una conducta inmoral, que tienen una religión exterior, que utilizan una mente corrupta, una fe falsa, que son amadores de sí mismos, del dinero y del placer, más que de Dios. Pero Dios nos llama a nosotros a ser totalmente contrarios a eso. Cuando leemos este pasaje tenemos que reflejarnos en decir, mi vida tiene que reflejar todo lo contrario a eso. Debemos ser totalmente cambiados y Dios puede solamente hacer ese cambio en nuestras vidas. Dejar de que Dios nos transforme para que cada día seamos más parecidos al modelo que Jesucristo nos dio. Son lo que hoy se denomina, estos hombres, una sociedad que permite todo. Hoy las iglesias permiten todo, ¿sí? Y digo en forma general, no pensando en nuestras iglesias, sino pensando en la iglesia como religión. Vemos que los tiempos llegaban en los que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y esto no es afuera de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia también. Y esto es lo que Dios nos llama a que sepamos discernir y nos pongamos en sus manos para no caer en ese pecado, para no ser parte de eso. Timoteo no debía contagiarse de esas situaciones, ni debía ser arrastrado por esa corriente. Por el contrario, debía oponerse a eso que estaba sucediendo. Y los falsos maestros no es algo ajeno a nuestro tiempo, y debemos considerar que Dios nos llamó a defender el Evangelio, a tener una actitud que glorifique su nombre, que no seamos nosotros, sino que sea Él en nosotros para que realmente este mundo pueda conocer y pueda entender la necesidad de conocer a Dios. Que Dios les bendiga esta noche.